Hola, muy buenos días. Bienvenidos a serenitymarkets.com. Hoy sábado 17 de agosto son las 9:53 y vamos con nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Una semana como para haberse ido de vacaciones, madre mía. Hemos tenido muchísimo movimiento, muchísimos bandazos, ha sido muy interesante. Y bueno, ha merecido la pena estar en ella trabajando. Se ha podido funcionar bastante bien. Antes de empezar, varios avisos. Recuerdo, si hay interesados en agruparse en el intento de fondo que estamos haciendo para seguir la estrategia equilibrada dentro de las que hay aquí en la pestaña mía de Cárpatos en Globersia, que es la EAF de la que soy director de inversiones, que por favor que nos escriban, pueden pinchar ahí en el chat o en los correos de contacto aquí y que nos comenten que estarían interesados y más o menos en qué cantidad, sin ningún compromiso. Ahí también teléfonos, correos, lo tienen todo por ahí. De momento no va nada mal la cosa, son muchos los interesados y tiene buena pinta, parece que podríamos conseguirlo. La cartera sigue, como es muy descorrelacionada con la bolsa, pues esta semana ha ido muy bien. Tiene casi el 60% en bonos y esto la ha beneficiado mucho. 2,31% ha ganado la semana, a pesar de que ha sido una semana complicada en bolsa, y lleva el 8,02 en lo que va de año. Esto hay que entenderlo, está muy descorrelacionada respecto a la bolsa. En este caso, con caídas bursátiles le da lo mismo y gana bastante porque han subido los bonos. También se puede dar el caso contrario, que tengamos un año glorioso de bolsa y este tipo de estrategias, que está explicada detenidamente aquí en mi pestaña, este tipo de estrategia pues gana bastante menos que la bolsa. Aquí lo que intentamos es que sea estable, que los drawdowns sean lo más bajos posibles y que vivamos tranquilos y que vivamos al margen del mundo de la bolsa. Puede ganar mucho en un año malo de bolsa, de hecho casi siempre pasa, y hay veces que gana lo mismo que la bolsa y hay veces que la bolsa lo hace muy bien y esto pues gana menos. O sea, lo importante es que aquí sí se habla mucho de tener estrategias descorrelacionadas con bolsa, pero no es tan fácil. Y aquí pues más o menos yo creo que lo tenemos. Bueno, esto comentado, luego comentar también que, bueno, pues que he decidido definitivamente, ya se lo anticipaba el otro día, que este máster va a ser el último, es la quinta edición del máster, ya no voy a hacer más. Como ya les comenté, quería dar un poco de cambio en mi vida y quitar o bajar el ritmo en algunas cosas, donde lo voy a bajar es en formación, muy, muy notablemente, y voy a incrementarlo en otras cosas como el periodismo que me encanta y mi operativa por cuenta propia y el asesoramiento a clientes vía nuestra EAF. Pero en formación voy a bajar y una de las primeras cosas que voy a hacer es que este máster sea el último. Es un programa que dura 10 meses y en el cual tengo una implicación tremenda y la verdad es que doy el do de pecho y es un programa duro. Entonces, justo cuando termine el máster que vamos a empezar ahora, donde lo volveré a dar todo, va a terminar justo cuando ya cumpla yo 60 años y creo que ya me merezco un descanso al respecto. Así que ese programa tan largo y que yo creo que es el mejor que nunca hemos tenido, pues ya no lo vamos a hacer más, con lo cual, si queda algún interesado por ahí, aunque el plazo de matrícula ya lo habíamos terminado, bueno, que contacte con nosotros en la Escuela de Negocios Intefi, tienen el logo ahí, todos los contactos, y bueno, haremos una excepción y aún puede entrar si hay algún interesado, teniendo en cuenta este factor que hemos decidido que no se haga más. Y por último, otro aviso, muchos lectores nos habían pedido el que volviéramos a poner la sección de Mundo Hedge Fund, donde intentábamos calcular qué estaban haciendo las manos fuertes en cada momento. Esta fue una sección que tuvo mucho predicamento y bueno, algunas personas lo usaban hasta como un indicador de complemento para ver qué estaba pasando. Bueno, pues voy a intentar a partir de la semana que viene volver a poner la sección. Problema que nos había surgido es que está muy difícil contar lo que hacen las manos fuertes porque
ya no es como antes, los mercados alternativos, ya no está todo el volumen en el NISE, sino que los mercados alternativos están llevando una muy buena parte del volumen. Yo que sé, que si el Chi-X, que si el Turkey, no sé qué, hay, no sé, no me acuerdo, ahora hay un montón de mercados alternativos. Y de las 5 fuentes de datos que usábamos para hacer el cálculo, porque ahí lo que intentábamos ver era qué estaban haciendo las manos más fuertes, o sea, los grandes bancos y todas estas cosas, hasta 3 las cerraron porque ya no podían hacer los cálculos por este problema. Entonces, bueno, vamos a intentar de forma experimental. He encontrado algunas soluciones, no sé si va a ser tan bueno como los otros cálculos que hacíamos, pero vamos a intentar hacer algo parecido. Entonces intentaré a partir de la semana que viene empezar a ponerlo, lo haremos de forma experimental y si vemos que no nos ayuda nada, pues lo quitaremos. Pero yo creo que sí que puede ser de ayuda. Lo he tenido que calcular de otra forma y me cuesta una barbaridad, pero como me lo ha pedido tanta gente, pues aquí estamos para ayudar y servir al lector de nuestra web y lo vamos a intentar, a ver si nos sale bien. Y bueno, pues ya está. Terminada la sección de avisos, nos vamos al lío. Y qué lío, señores, qué lío, qué lío. El gráfico del SP500 parece el gráfico del sorteo de la Bonoloto semanal. Cada día hemos dado un mandazo. Hemos tenido días terribles, con caídas esta semana del 3% en Wall Street. Justo en esas caídas se supo ayer que Trump se ponía nervioso y llamaba a los CEOs de Citi, de JP Morgan y no sé de cuál más, de Bank of America me parece, nerviosísimo, intentándoles pedir arnica o árnica. No sé cómo se dice esa palabra. Bueno, es que no creo mucho en la homeopatía. Bueno, es una broma. Bueno, entonces, muchos nervios, muchos rebotes, muchas cosas. A Trump no le gusta que baje la bolsa. Vamos a ir tomando nota de eso. Sabe perfectamente que la bolsa es muy importante allí, que los planes de pensiones de los particulares están metidos en bolsa, no como aquí, que están metidos en lo más conservador que hay y todo el mundo sigue perdiendo dinero. Tenemos otra cultura, ellos la tienen diferente. Y él sabe que se juega la elección a que la bolsa se quede quieta, porque le van a culpar de todo lo que está pasando en la guerra comercial. Él, de hecho, intenta desviar la atención culpando injustamente a la Reserva Federal de lo que está pasando cuando el único culpable es él. Pero él no lo va a asumir jamás. Es un tipo de personaje, bueno, narcisista y un poco... Bueno, vamos, que me caliento yo con este hombre. Bueno, y vuelvo a repetir, me meto mucho con Trump y me voy a seguir metiendo no porque sea de derechas, de izquierdas o de centro. Jamás aquí hacemos valoraciones políticas, sino como la persona. Es que está como una regadera y está al frente de la primera potencia mundial. Y lo único que valoramos nosotros, que es la política económica, pues francamente no nos parece una persona preparada para dirigir la política económica del país. Si se dejara llevar por los asesores, como hacen todos los políticos, que para eso están los expertos en economía, pero me da la sensación, y no es que me dé la sensación, el otro día la CNN escribió un artículo bastante largo al respecto que no hace caso a los asesores. Y así pues nos va como nos va. Bueno, pues este señor ha sido el protagonista de la semana, yo creo que él se siente a gusto con ese numerito, pero ha dado la sensación por muchos artículos y por muchas cosas que él ha llegado un momento esta semana que se ha notado como que perdía el control de la situación y ha intentado arreglarlo a su manera. Ahora lo hablaremos en la clave número 1 y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Tenemos que valorar esto con tino y con prudencia. Ayer al cierre hay cosas que comentar interesantes. Al final se cerró con subidas claras, tal y como estábamos al cierre europeo. Ahí no hubo demasiadas novedades, pero muy interesante la razón que esgrimían esta mañana. Cuando me he levantado me he puesto a leerme todas las crónicas como hago siempre. Yo ya, a mí me suena el despertador todos los días a las 6:30, sábados y domingos incluido, porque soy de mal dormir y duermo muy mal y procuro llevar siempre el mismo horario. Me suelo acostar sobre las 12:30 o la 1 por ahí, a las 6:30 ya estoy despierto. Para no despertar a mi mujer, lo que hago es que me pongo el móvil y me pongo a leerme las noticias, días laborables y días normales. O sea que yo ya cuando me levanto allá a las 7:00 ya estoy informado de todo, ¿no? Estoy suscrito a todo, prácticamente a todo lo que hay por ahí. Sobre todo en Estados Unidos. España no estoy suscrito a nada, no me gustan mucho los medios de aquí.
Bueno, entonces veo que en todas las crónicas, esta noche cuando me he despertado, esta mañana, estaban citando como factor alcista en Wall Street una cosa que no me la esperaba, porque ellos son muy poco de dejarse llevar por las cosas que pasan en Europa. Bueno, pues en portada, por ejemplo, la agencia Reuters te ponía dos o tres párrafos enteros y Bloomberg también lo dejaba caer, pero sobre todo Reuters era muy específico, diciendo que una de las causas más importantes por las que subió ayer Estados Unidos fue por esa noticia que surgió ayer, que bueno, está dentro de una de las claves de la semana, luego la recordaremos, de que Alemania se caía del burro ya por fin y iba a empezar a gastar algo más para poder compensar la recesión en la que se ha metido. Ojo con eso, ¿eh? Lo hemos puesto aquí en esta noticia de portada, el artículo de Der Spiegel, como se diga, de ayer sobre el gasto alemán, citado en las crónicas como causa de la subida de Wall Street. Muy importante esto, ¿eh? Muy importante. Al final la correa de transmisión fueron los bonos. El boom empezó a bajar ante esa noticia, eso hizo bajar a los bonos americanos y la bolsa respiró al ver que por fin se paraba esa locura de compras en los bonos. Que ya hablaremos de los bonos, es una de las claves de la semana, esto es un disparate mayúsculo. Bueno, entonces, importante que Estados Unidos sea tan sensible a esas cosas que pasan en Europa. Al final, la semana en Estados Unidos, para la que ha caído, pues no termina demasiado mal, entre comillas. Tenemos en el SP500 menos 1,43%, en el Dow Jones menos 1... Jolines, me he puesto las gafas. Estoy mayor, queridos lectores, pero me queda mucha cuerda, no se preocupen. Menos 1,53% y el Nasdaq menos 0,79%. Pues no está mal, ¿no? Para la que ha caído. No está nada mal. Noticias de ayer por la noche. Fitch le ha bajado el rating a Argentina de B a triple C. Madre mía, la que se está liando allí. Esta es una de las claves 4:30 de la semana. La catástrofe argentina. Catástrofe es poco, yo creo que me quedo corto. Aquí les he puesto el gráfico porque no me sale el índice de la bolsa argentina, no sé lo que tengo dado de alta y lo que no, pero sí que tengo dado de alta el ETF de ISAR de MSCI Argentina, y fíjense lo que pasó. Una caída, aquí no sé en el ETF, pero en el índice oficial de la Bolsa de Buenos Aires, la caída fue del 37%. 37%. No es que bajara mucho, es que esto fue el lunes de esta semana. No es que bajara mucho, es que ha sido una de las caídas más grandes de la historia de cualquier bolsa del mundo. De hecho, creo que está entre las 4 o 5 mayores caídas de la historia de una bolsa en un día. Catastrófico. El peso argentino ha bajado el 15%, me parece. No sé si tengo aquí el peso argentino dado de alta. Que lo miro normalmente por otro sitio. No, me parece a mí que no. Bueno, da lo mismo, se lo digo yo. El 15% de caída. ¿Qué pasó? Pues durante el fin de semana se celebraron unas elecciones como... Es que ellos tienen en Argentina un sistema electoral un poco extraño de cara a las presidenciales, entonces crearon unas elecciones raras que no termino yo muy bien de entender, a santo de qué están ahí, una especie como de elecciones primarias presidenciales, y ahí la oposición, cuidadito, porque es doña Cristina, ya la tenemos ahí otra vez, populista, peronista, pero lo de peronista me parece muy bien, no juzgamos ideologías políticas, pero es que es una populista como un piano, está acusada de 7.000 casos de corrupción y bueno, ya ha hecho todo tipo de tropelías, hay que recordar expropiaciones de empresas españolas porque le dio la gana a ella y cómo llevó la política económica de Argentina. Bueno, apaga y vámonos. No es que estemos diciendo que el que haya ahora, Macri, que sea mejor o peor, pero es que lo de doña Cristina es para morirse. Entonces está ahí en segundo lugar y en primer lugar pues está Fernández, que es de su cuerda. Claro, el mercado cuando se ve venir otra vez a doña Cristina al poder, pues, y repito que estoy hablando de política económica, no del resto de la política,
pues se echó a temblar, porque eso sí hizo de Guatemala meterse en Guatepeor. Aún escuece todo lo que pasó en esa economía en esa época. Claro, porque han perdido, porque el presidente actual ha intentado poner medidas de austeridad, ha llegado el populismo a prometer las rentas básicas, las historias, pues si aquí lo tenemos también, y en Europa, y en España, en todos los lados, y te llega el populismo y te promete el oro y el moro, y lógicamente la población, que está desesperada, las cosas no terminan de mejorar, pues le ha sacado 15 puntos de ventaja a Fernández al presidente actual. El mercado ha echado a correr con muchísimo miedo, y esto provocaba a principios de la semana en esta clave 4,5, pues una cacería de valores afectos a Argentina. ¿Y cuáles son los valores españoles? Sobre todo, claro, en España nos estaban dando por todos los lados. ¿Cuáles son esos valores más afectos a Argentina? Pues se los voy a decir para que lo tengan en cuenta, pues si las cosas se vuelven a complicar, a ver si consigo yo porras por marcarlo. Pues miren, uno de los que más le atizan cuando hay problemas en Argentina es Prosegur y Prosegur Cash. Cualquiera de las dos. Ya saben que la compañía hizo ahí una spin-off de estas que está ahora tan de moda. Bueno, pues no vean cómo le dieron el lunes y el martes a Prosegur por todos estos problemas de Argentina. La bajada fue realmente grave. Ahora está intentando recuperarse. Está muy, muy mal Prosegur. También lleven cuidado con Prosegur Cash, bueno, es lo mismo. A Telefónica también le suelen atacar cuando cae Argentina. Bueno, Telefónica lo que pasa es que, bueno, como lleva esta torta impresionante, no se nota lo de Argentina, pero sí que le aceleró la caída. Qué gráfico, más terrible el que lleva a Telefónica, más preocupante y más inquietante. Son muchísimos días con velas rojas y que así esto hacía tiempo que no se veía, muy mal. Realmente muy mal. Otro valor al que le atizan constantemente cuando pasa esto, pues es a BBVA. Una exposición, bueno, no tanto, pero ahí está. Santander también suele pagar con caídas cada vez que hay problemas en Argentina. Duro gráfico el de Santander también. Y a Mapfre también tiene intereses allí. Ya ven, todos muy afectados. Y también a Codere. Es otro valor que le suelen atacar. Este sí que se nota mucho. Este le dieron duro el día de la caída argentina. Bueno, ahí hubo una cacería, hay más valores internacionales, no solo están los españoles. Y la cacería pues fue de órdago. Esto sería clave de la semana realmente porque influyó mucho en los mercados, especialmente los españoles, pero ya no me cabían más claves de la semana, pero puede ser la clave 4,5 porque hizo mucho daño. Con todo esto, los bancos españoles más presionados a la baja, los bancos alemanes toda la semana poniendo los pelos verdes a los operadores. Miren lo que hizo Deutsche Bank. El Popular español, nadie hace nada, como no se hizo en el Popular. Luego nos quejaremos, diremos que cómo no nos dimos cuenta, que cómo puede ser, que cómo no nos lo vimos venir, pero por Dios bendito. Es que esto es lo mismo que el Popular, pero nadie piensa hacer nada. Este es el Popular alemán. Es que se va a ir al garete al final, se va a ir al garete y tiene riesgo sistémico. Y luego quien paga el pato pues son los mismos de siempre. Bueno, pues miren, voy a ponerlo esto en gráfico mensual para que vean un poco lo que le ha pasado al Deutsche Bank. Mínimos históricos. Mínimos históricos Deutsche Bank en la semana. Pero su compañero de viaje alemán, Commerzbank, que estaba bastante mejor, ya está también empezando a popularizarse. Mínimos históricos también. Mínimos históricos. Bueno, yo no sé si somos conscientes, lo hemos repetido hasta la saciedad, no sé si somos conscientes de la debacle y de la catástrofe que estamos teniendo en el sector bancario mundial. Es que estamos hablando de que Commerzbank estaba en el año 2018, no hace 100 años, no hace 50 años, en el año 2018 a 13, y ahora está a poco menos de 5. A poco menos de 5. Y si lo ponemos en gráfico mensual, es que este banco estaba en el 2008 a 271. Y ahora está por debajo de 5, pero somos conscientes de la catástrofe que hay en el sector.
y estamos como si nada. Y luego venimos con el rollo de que la bolsa a largo plazo siempre sube. Eso no es verdad. Y en todo caso, a lo mejor a nivel de índices, algunos índices sí que más o menos en el largo plazo sí que suelen tirar. Pero cuando nos metemos en el mundo de meternos en acciones individuales, esto no es así. Esto no es así. Claro, si uno se queda con la historia, compra por aquí, con la historia de que la bolsa siempre a largo plazo siempre sube, pues pierdes hasta los calzoncillos. Porque compras a 186 y ahora hasta 5 lo has perdido todo. Cuidado con estas cosas. El stop loss tiene que estar puesto en algún sitio. Y eso de trabajar sin mirar el gráfico, como hay mucha gente que lo hace, pues a mí me parece un tanto suicida, porque entonces ¿dónde te pones el stop loss? El stop loss te lo tienes que poner en algún sitio. Siempre hay que ponérselo en algún sitio. Yo ya saben dónde recomiendo algo muy sencillo para ponerse el stop loss. Pues pónganse la media de 10 meses, si son inversores a largo plazo. Y cuando Deutsche Bahn pues hace esto y se mete tan por debajo de la media de 10 meses, pues olvidan de este valor para siempre jamás. Por ejemplo. Bueno, no sé. El caso es que otra clave 4,5, que ya la comentábamos la semana pasada, y la vuelvo a repetir porque es muy importante, todas las manos fuertes están muy pendientes de que el sector bancario se la está jugando. Y se la está jugando en este gráfico mensual que les puedo asegurar que en todos los boletines importantes que pasan por mis manos, o en muchos, aparece este mismo gráfico. A ver, no este mismo, este es el mío, pero parecido, ¿no? Y todo el mundo ha echado aquí ya la línea de soporte. Si este soporte se pierde, si creemos que aún hemos visto lo peor en el sector bancario, estamos muy equivocados. Aún nos queda mucho por ver en el sector bancario y desgraciadamente por el lado malo. Por el lado malo. En el gráfico diario, pues se ha rebotado un poco en el soporte, ya nos tocaba, pero esto, por favor, que no nos induzca muchas confianzas. Bien es cierto que cada vez que ha llegado al suelo del soporte, ha dado entradas de ganar mucho dinero en el largo plazo. Pues no les digo que no, pero por favor no intenten pensar ni siquiera en comprar cuando no haya algo técnico que se lo diga. Por ejemplo, ¿qué les parece esperar a que en la media de 10 meses sea superada al alza? Cada vez que la ha superado, las 2 veces que lo superó sí que dio una buena entrada hacia el techo del lateral, pero esperen un poco, no tengan tanta prisa. Yo tengo una sensación extraña con esto de los bancos, ya lo he comentado más de una vez, y a mí me parece que esto de los bancos es como cuando los Altos Hornos de Vizcaya en los años 80, un sector que había ido muy bien, pero las cosas empezaban a torcerse por las circunstancias del mundo, de que los negocios cambian, o de los años 90, ¿no? Cuando ese sector pues empezó a tener muchos problemas, las fábricas empezaban a trasladarse a países más donde se producía más barato, en fin, de problemas que hubo que todos sabemos. O el sector minero del carbón, por ejemplo, que llega un momento en que el sector pues ya no es tan buen negocio como lo era antes, y el sector se transforma de una manera muy profunda, se cierran montones de... ¿Podríamos estar en el sector bancario ante algo así? Porque claro, pensamos que los bancos sí es algo necesario en la economía moderna y tal, pero a lo mejor esto está cambiando de una manera que no ha terminado de cambiar aún. Los despidos son tremendos. Y a mí me da la sensación que va a haber muchos despidos más, los cierres de sucursales. Es un sector que es como esas minas de carbono, como esos altos hornos, que llega un momento del ciclo económico donde su negocio o se transforma profundamente o te quedas fuera. Esto tiene toda la pinta de que al final se va a quedar cada país con 3 o 4 bancos. Cada vez va a ser más difícil aguantar como un banco pequeño con todos estos problemas y todas estas historias. No sé, es un tema que me induce a la reflexión, puede que a lo mejor esté exagerando, no lo sé, pero a mí desde luego me deja un poco inquieto. Bueno, ya hemos visto todas las claves 4,5 de la semana, así que vamos a... bueno, aún nos queda una clave 4,5, perdón, muy importante que me la había dejado preparada aquí.
A ver, el indicador de Bank of America Merrill Lynch, que muchos de ustedes me preguntan, es que esta semana no lo has nombrado ya, es que es muy difícil obtener el dato, se lo aseguro, es muy difícil. O eres un cliente de esta gente o no lo consigues y no soy cliente de ellos. Entonces, les pongo aquí un artículo nuestro de hace ya unos meses, no sé, esto es del mes de enero, pero es simplemente para que veamos la escala. No hagan caso de todo esto que pone aquí, pero el último dato que he podido conseguir fue el de cierre de la semana pasada y el indicador estaba en 3,7. No tengo el dato de cierre, o sea, de la semana pasada, no, de la semana anterior, el cierre del 9 de agosto. No tengo el dato de cierre del 16 de agosto, pero este oscilador se mueve relativamente lento y la semana anterior estaba en 3,7. Es decir, no ha llegado aún a la zona de compra que es por debajo de 2. Y además estoy seguro que no ha llegado porque cada vez que lo hace sí que aparecen varios artículos por ahí donde te lo dicen. Entonces, si estaba a 3,7 la semana anterior, seguramente habrá seguido bajando. Se estará moviendo en esta zona verde de por aquí, favorable para las compras, pero aún no está dando señal de compra. Estoy casi seguro que no está dando señal de compra aún. ¿Vale? De 3,7 ya la semana anterior, yo creo que no ha podido bajar tanto, porque además ya en la semana anterior tuvimos las caídas más fuertes. Esta semana las caídas también han sido fuertes, pero no tan brutales. O sea, en esta caída brutal no había llegado, estaba a 3,7. Entonces, no sé, puede haber bajado algo más, pero aún no tenemos señal de compra ahí. Esto es importante, ya saben que yo le tengo mucha fe a este indicador y vamos a seguir estando atentos a cualquier cambio que pueda dar. Bien, voy a cerrar esto para que tengamos menos líos. Y esto también. Vale. Y les dejo este gráfico. Guerra comercial. Clave, quitadas las 4,5, clave número 1 de la semana, pero vamos, con mucha diferencia. ¿Qué pasa con la guerra comercial? En la guerra comercial, por mucho que Trump ahora le eche las culpas a la Reserva Federal, Trump, en esta locura de guerra comercial en la que nos ha metido a todos, que no teníamos ninguna necesidad, y no estamos defendiendo a los chinos como si fueran los santos de la película, que los chinos también tienen mucha culpa, aquí son culpables los dos, pero Trump fue el que puso la mecha con los dichosos aranceles, una medida arcaica y de economías autárquicas de hace 1000 años. Lo que ha conseguido con la guerra comercial es que se ha cargado el sector industrial. La cadena es muy fácil de entender. Los aranceles hacen daño a la economía china, el sector industrial, que es predominante allí, le hace daño, como no le va a hacer daño con la fortuna de aranceles que hay. La debilidad china, que ahora mismo tiene el Producto Interior Bruto en el peor nivel de hace 30 años, ojo que está creciendo un 6. Pero para lo que era normal en ellos, ese es el menor nivel de crecimiento en 30 años. Entonces, China se enfría y China es la segunda potencia mundial y no descartemos que dentro de unos años sea la primera mundial. Y evidentemente las relaciones comerciales que tiene con todo el mundo pues son enormes. Entonces nos enfría todos los sectores industriales del mundo y no lo podemos evitar. Por eso Alemania está tan mal, porque Alemania tiene también un sector industrial bastante más importante del que puede tener España, del que puede tener Italia o del que puede tener otros países. Entonces, este contagio industrial es imposible de obviar, también le afecta a Estados Unidos. Aquí tienen el JP Morgan Global Composite de los PMIs, el dato de directores de compra. Bueno, yo creo que está más claro que el agua, ¿no? El PMI de manufacturas global, que es el naranjita, está en contracción a nivel mundial. Y ya está, y es lo que hay, incluido Estados Unidos, que tampoco ha podido evitar el contagio. Además, Estados Unidos tiene un problema extra, y es que los chinos, como represalia, han dejado de comprar totalmente los productos norteamericanos. Se ve en la balanza comercial que se publicó hace pocos días. A Estados Unidos es la gran potencia que menos le compran los chinos. Y eso que es el país más grande económicamente hablando del mundo.
Sin embargo, los chinos casi no le compran nada, con lo cual aún le complican más las cosas, sobre todo al sector primario. Sobre todo al sector primario en Estados Unidos. Al sector primario los chinos se lo están cargando. Y Trump está teniendo que dar subvenciones a los granjeros y a los agricultores porque además ahí tiene un núcleo de voto bastante importante. Bueno, Trump pone los aranceles, China se enfría, China enfría el sector industrial de todo el mundo y esa caída del sector industrial lentamente va contagiando al sector de servicios. En línea azul tienen el composite, que es la mezcla de manufacturas y servicios. Ya ven que va para abajo, para abajo, para abajo. Aún no ha entrado el composite a nivel global por debajo del 50, que es el nivel de contracción, pero sin ningún género de duda lo hará si no se pone remedio a este lío de la guerra comercial, y de momento no se le pone remedio ni se le va a poner. Salvo que pasen dos cosas que ahora diremos. Ya está, y ese es el proceso. Y nos está contagiando, nos está contagiando, nos está contagiando, nos está contagiando. Y esto no hay quien lo pare, y este es el problema de la guerra comercial. Y nos está contagiando a todos. Porque en España, por ejemplo, los políticos en el poder y la oposición están la mare tranquilos porque hay unas cifras de Producto Interior Bruto altas, por encima del 2, y no se dan cuenta que el contagio es inevitable y no están tomando medidas. Menudas medidas que están tomando. La mitad de vacaciones, con la que está cayendo. La otra mitad tendiéndose la mano. Ahora te la tiendo, ahora no te la tiendo, ahora te la destiendo, ahora te la vuelvo a tender, ahora no sé qué, ahora no sé cuánta. Pero aquí no toma medidas nadie. Aquí estamos todos cada uno a lo suyo, a pelearnos, a irnos de vacaciones, a tendernos la mano y destendernos la mano. Pero, ¿qué medidas se están tomando como prevención a esta recesión global que nos va a contagiar sí o sí, porque no es una cuestión de que lo haga mejor o peor el gobierno, si es que ahí el gobierno poco puede hacer. Cuando te viene un contagio de estos exógenos, no lo puedes evitar. Es como la crisis del 2008. La crisis del 2008 la empiezan las subprimes norteamericanas. Y al final nos acaba destrozando a nosotros. Bueno, nosotros también teníamos la burbuja, nuestra burbuja privada, inmobiliaria, pero daba igual. La crisis afectó por igual a todos, con burbuja inmobiliaria, sin burbuja inmobiliaria. Fue un contagio exógeno que aceleró los problemas endógenos. Y esto es un poco lo que hay. Durante la semana todo se complica, muchos nervios, y Trump da un paso para intentar frenar todo este lío, todo este desastre, y que se le estaba yendo un poco la cosa de las manos y que las bolsas con esa caída le estaba empezando a asustar. ¿Cuál es el paso que da? Pues si cerramos ya esto, pues el paso que da es aplazar la mitad de los aranceles, que fue una de las claves de la semana. De repente aplazó la mitad de los aranceles, provocando un rebote fortísimo el día que se dijo eso al alza. Los aplazó al 15 de diciembre, más o menos la mitad, aproximadamente. Bueno, esto no soluciona nada, porque sigue habiendo 150.000 millones de productos chinos que van a estar afectos en aranceles a partir del 1 de septiembre. Y bueno, ha aplazado la otra mitad para diciembre, pero se supone que el 1 de diciembre los va a poner igual. Eso no añade nada bueno. Los problemas van a seguir siendo los mismos. Eso está claro. Con lo cual sí, es positivo, ha ayudado a calmar un poco las bolsas y eso, sí, porque no deja de ser algo positivo, pero seguimos estando metidos en el merdé de María Santísima. Claro, porque no se han arreglado los problemas de fondo. Para nada. Es positivo, pero no arregla las cosas. Lo que pasa es que en las últimas horas está viendo una serie de gestos. Llevamos ya varios días, posiblemente porque todo el mundo esté asustado de cómo ha reaccionado el mercado. Trump no para de decir que sí que están hablando. Hoy hemos puesto en portada una noticia importantísima que, si el lunes se confirma, puede ayudar muy positivamente a la apertura europea, que es que se dice que van a prorrogar 90 días esta especie de indulto parcial que tiene Huawei, que el lunes vencía, el que tiene ahora, vencía el lunes, y parece que lo van a prorrogar 90 días. Si esto se confirma, sería un gesto de buena voluntad. Además, en las mismas fuentes que están dando la noticia están diciendo que se reunirían este fin de semana telefónicamente Trump y el presidente chino Xi
para hablar precisamente de este tema de Huawei. Esto sería considerado por el mercado como un gesto de buena voluntad. Los chinos le tendieron la mano a mitad de semana a Trump diciendo que se podía llegar a un acuerdo de mitad camino, es decir, ni para ti ni para mí, todos cedemos. Trump dijo que no, que el único acuerdo posible es un acuerdo a favor de Estados Unidos porque había que castigar a los chinos. Bueno, esto es un poco patético y ridículo. ¿Y cuál es la realidad que subyace tras todo esto? Porque nosotros tenemos que ver, que no nos podemos dejar llevar por las noticias y tenemos que llegar a nuestro propio análisis para tomar las decisiones inversoras oportunas. Bueno, pues lo que trasluce de todo esto es que aquí hay dos posibilidades. Una, o Trump, y solo él lo puede hacer, ni los chinos, ni los hindúes, ni los extraterrestres que bajen del cielo, ni los que vengan de otra dimensión. Me estoy viendo ahora una serie en Netflix que va de eso, bastante interesante. Stranger, no me acuerdo cómo se llama, Stranger no sé qué. Bueno, aquí una de dos. O Trump se deja de tonterías y decide acabar ya con todo esto de una puñetera vez y quita los dichosos aranceles extra, esos que ha puesto. No aplazarlos a diciembre, los quita, los que empiezan en septiembre y los que va a poner en diciembre. Si hace eso, eso provocaría un shock positivo en el mercado que provocaría que por fin nos calmáramos todos y a lo mejor empezaba el tema del enfriamiento a mejorar y no a empeorar. Aunque seguiría sin ser la solución porque sigue habiendo una fortuna en aranceles puestos. O bien, la Reserva Federal mete un trayazo de repente, incluso antes de la reunión, pues como quiere Trump. Y no estamos de acuerdo con esa medida, que coste. Solo estamos diciendo que si lo hiciera podría haber un shock positivo y le mete medio punto, un punto, y se lo mete antes de la reunión o se lo mete en la misma reunión. Lo que pasa es que esta segunda posibilidad tiene el peligro de que el mercado podría entender que las cosas están mucho peor de lo que cree y reaccionar al revés. Para mí, la solución ideal, estas dos soluciones, por ejemplo, no es que las diga yo, que soy un analista de tercera división. Esto lo decía, por ejemplo, Nomura, que es un banco muy grande hace 2 o 3 días. Y más gente importante y en otros bancos importantes. Para mí, la solución para que se calme todo sería que Trump quitara los aranceles, que tampoco se va a morir por hacerlo. Tampoco se va a morir. Quitará los aranceles extra, ya sé que quitar los que están puestos es muy difícil. Y en cualquier caso, quite los aranceles, no los quite. Nosotros estamos convencidos en que no va a haber ningún acuerdo entre Estados Unidos y China. Es decir, que tampoco se va a solucionar al 100% el enfriamiento económico en el que estamos metidos y vamos de cabeza a una recesión que seguramente vendrá el año que viene. ¿Y por qué decimos esto? Porque está muy claro, analizando, leyendo entre líneas, que no están dispuestos ninguno de los dos de verdad a llegar a un acuerdo. Y que si hay un acuerdo, va a ser un acuerdo tan flojo que al día siguiente se van a abrir las negociaciones para negociar el arreglo del acuerdo al que acaban de llegar. Entonces, vemos imposible al 100%, sin ninguna posibilidad, ni un 1% de posibilidades de que haya un acuerdo real, serio. Puede haber un acuerdo patatero, que el mercado tarde o temprano se va a dar cuenta que no ha solucionado nada. Y la táctica china está más clara que el agua. La táctica china es nadar y guardar la ropa, ahora hago como que negocio, luego me arrepiento, ahora te doy un gesto de buena voluntad, ahora no sé qué, ahora no sé cuánta, y ir ganando tiempo, por lo mismo que está haciendo desde hace ya años. Y están intentando que lleguen las elecciones presidenciales para ver si le tuercen el pulso a Trump y negocian con otro con el que a lo mejor tengan, según ellos, más posibilidades. Está claro que su táctica es esa. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que Trump está jugando una partida mucho más difícil de lo que él cree. Bueno, yo estoy seguro que él sí que lo sabe. La partida es muy difícil porque los chinos no son cualquiera. Aquí está jugando Real Madrid contra Barcelona. No está jugando el Barcelona o el Real Madrid con mi Hércules, ¿no? Que siempre le golean. Bueno, nos tocó en la Copa al Barcelona hace poco, nos metieron una goleada que aún no se escuece. No, aquí está jugando Real Madrid contra Barcelona. Están jugando dos primeras espadas y cualquiera de los dos te puede meter un gol en cualquier momento, te puede hacer un esto. O está jugándose una final de la Copa de Europa, pues entre un equipo muy grande y otro.
Aquí el más tonto hace relojes de bolsillo. Y Trump lo sabe. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues miren ustedes, los chinos le pueden torcer el pulso a Trump con algo tan fácil, y no descarten que esto vaya a pasar, con algo tan fácil como esto. Voy a poner el gráfico del dólar contra el yuan chino offshore, que es el que mira todo el mundo, hay otro que es el onshore. Si a los chinos ahora les da la gana de mandar el yuan aquí, y eso lo hacen en 2 noches, no en unos meses, no, en 2 noches. Miren lo que les costó pasar de 6,90 y tantos a 7,15. Como los chinos manden el yuan a 7,30, y eso lo pueden hacer de 1000 maneras técnicas, facilísimo. Trump se le cae el mundo encima, porque el desplome en los mercados bursátiles va a ser brutal, todo el mundo le va a señalar con el dedo a él como culpable, y va a tener muy difícil, y los chinos eso lo saben. Imagínense que le hacen esto un mes antes de las elecciones. Como ven, el juego, la partida de ajedrez, es mucho más complicada de lo que parece. No nos cabe ninguna duda de que si Estados Unidos ataca con más contramedidas, China lo hará. China tiene un riesgo al hacer esto, y es que se le acelera, siempre le pasa, se le acelera la fuga de capitales. Pero estamos seguros, por lo que estamos leyendo en la prensa china, que lo haría sin dudar por mucha fuga de capitales que tuviera, porque sabe que esta es un arma nuclear contra su vecino americano, o con su contendiente americano, y que esto a Trump le destroza. Fíjense la reacción furibunda que tuvo Trump con todo ese numerito maniqueo del manipulador de divisas, que es una idiotez eso del manipulador de divisas. Que está manipulando las divisas China, claro, y todo el mundo, ¿no? Pero, no sé, figura oficial de manipulador de divisas. Bueno, ojo con esto, 7,30, los mercados se van a freír espárragos. Y esto lo hace el Banco Central chino cuando quiera, ya lo ha demostrado. Lo que han hecho es tirarlo aquí arriba, demostrarle al mundo lo que pueden causar con esto. Lo que pueden causar con esto es esto, caer el SP500 de 3.030 a 2.776 en 4 días, porque los chinos tiraron el yuan hacia abajo, recuerden que el par está al revés, lo pueden volver a hacer, ya se han dado cuenta de dónde tienen el poder. Y además hay un arma nuclear número 2 que también la pueden activar y destrozar a Trump, que es vender masivamente los bonos americanos que tienen, porque son el mayor poseedor de deuda norteamericana del mundo. La partida no es tan fácil como lo ve Trump en esta película que él cuenta de buenos, malos, todo así como muy maniqueo, ¿no? Los buenos, los malos. Nosotros somos los buenos y como las películas, pues siempre tenemos que ganar. Esto no es así. Yo no sé dónde están los buenos ni los malos. Al final de la vida casi todo es gris y no blanco ni negro, pero todas estas piezas en la partida vamos a tenerlas en cuenta. Y sobre todo, el que nosotros no vemos solución al tema, pero sí vemos apaños parciales que podrían provocar un shock positivo en los mercados. En todo caso, recordar que Trump aclaró que esta medida de aplazar la mitad de los aranceles a diciembre no la tomaba porque se hubiera llegado a ningún acuerdo con China. De hecho, varios miembros de su gobierno dejaron claro que no había habido contrapartida alguna por parte de los chinos. Y que la medida se había tomado para no causar un problema bastante gordo en la campaña de Navidad, que es clave para las empresas norteamericanas, y es verdad. Y además hay otro tema, la inflación subyacente dio máximos de 6 meses hace pocos días, y poner los aranceles en vigor es una medida inflacionista. O sea que ahí hay mucho, como ven, es una partida muy complicada para jugar. Lo dejamos ahí, yo creo que con esto tienen todas las claves de lo que está pasando a este respecto. Clave número 2 de la semana. Esto ha sido la histeria de las histerias, de todas las histerias. Clave número 2 de la semana. La inversión de curvas. De repente, la opinión pública descubre lo de la inversión de curvas, cuando me imagino que todos los lectores de esta web están hartos de ver que lo estamos diciendo, que ya se han invertido las curvas, no ahora, se han invertido las curvas desde el mes de marzo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero psicológicamente esta semana
ha sido donde esto ha saltado a los medios de comunicación generalistas y donde la gente de la calle, que no tiene por qué estar al tanto de todas estas cosas que nos gustan, a los que nos gustan los mercados, pues se han sorprendido. ¡Ostras! Se han invertido las curvas de tipos. Esto tiene muy mala pinta. Entonces en todos los titulares pone, en los últimos 50 años, cada vez que se han invertido las curvas de tipos en Estados Unidos, ha venido una recesión. Se han invertido esta semana también las curvas de tipos. En Alemania están invertidas las de 3 meses y 10 años. Y en Reino Unido se han invertido las de 2 y 10 años, que son las que han generado todo el revuelo mediático de esta semana. Miren, puse este artículo en la web. Lo que ha pasado esta semana es que la curva de tipos entre 2 y 10 años se ha invertido en Estados Unidos por primera vez desde el año 2007. Pero esto es un error. La Reserva Federal de San Luis demostró recientemente que realmente los conteos eran mucho más seguros, no con el plazo de 2 y 10 años, sino con un plazo un poco más extremo, que era el de 3 meses y 10 años. Este es el conteo más exacto y nosotros nos estamos fijando más en esto. Entonces, si nos fijamos en la realidad, este es un artículo que pusimos en la web, como puede verse aquí la fecha, el 22 de marzo del 2019, invertido spread 3 meses 10 años, ocasión anterior 2007. Y ahí lo tienen. Ya en el mes de marzo las curvas de tipos empezaron a invertirse en Estados Unidos. Eso de centrarse exclusivamente en un plazo, el de 2 y 10 años, es un error. La curva de tipos tiene 1 mes, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7, 10, 20, 30 y algunos países pues tienen 50 y hasta 100 años. Como el bono argentino a 100 años. Imagínense el bofetón que se ha dado ese bono. Sin embargo, el bono austríaco a 100 años este año ha ganado casi el 100%, pero como no para de bajar la rentabilidad, bueno, pues esto ya se ha invertido. Las curvas de tipos ya están invertidas en marzo, ya lo pusimos aquí. Todos los bonos entre 3 meses y 10 años ya llevaban mucho tiempo dando más rentabilidad a los de 3 meses. Los de 3 meses daban más rentabilidad que los de 6, que los de 1 año, que los de 2 años, que los de 5 años, y eso desde hace ya mucho tiempo. Con lo cual, esto que ha aparecido ahora en los medios de comunicación, sí, pero es, no sé, es como decir que un país solo entra en recesión técnica cuando tiene 2 trimestres consecutivos negativos. Eso es una tontería. ¿Y entonces qué pasa? Si un país tiene un trimestre menos el 1%, al trimestre siguiente tiene más 0,0001% y al siguiente trimestre tiene menos 1%, entre los 3 meses ha bajado el PIB 2 puntos porcentuales y sin embargo, como no ha habido 2 trimestres consecutivos, no hay recesión. Eso es una tontería. Pues esto es lo mismo, es obsesionarse con uno de los plazos, en concreto el de 2 y 10 años, y no ver esto. Entonces, el reloj de la recesión está puesto en marcha. Es verdad que en los últimos 50 años, siempre que se han invertido las curvas de tipos en Estados Unidos, se ha tenido una recesión al cabo de unos 18 meses de promedio. A veces ha sido a los 3 meses y a veces ha sido a los 2 años. El promedio son 18 meses. Bueno, pues si ya en marzo se invirtieron las curvas, en promedio, en el verano que viene podríamos tener recesión. Pero claro, en promedio podría llegar la recesión antes o podría llegar después. Al menos en esta ocasión tenemos una gran ventaja y es que la Reserva Federal ha empezado a prestarle atención a esto de la inversión de curvas de tipos ahora. Porque antiguamente cuando se invirtieron las curvas en los años previos a las grandes caídas del 2000 y el 2007, lo que hicieron fue subir los tipos. O sea, al revés. Como cuando se invierten las curvas, no necesariamente los datos macro tienen que estar aún terriblemente malos, pues a veces despista. Pero este es un factor muy importante y que nos induce a pensar, no solo por esto, sino por todo lo que hemos analizado a lo largo del día, que podemos ir de cabeza a una recesión y vemos que en muchos países, como por ejemplo en el nuestro, no estamos prestando la debida atención que deberíamos tener a que si eso sucede, esa recesión global, al final, porque si Estados Unidos cae, caeremos todos, ya muchos han caído ya, como Alemania,
que son también bastante importantes, pues va a ser inevitable el contagio. La clave número 3 de la semana es una clave técnica. Una vez más, el análisis técnico ha sido decisivo en todo lo que ha pasado durante la semana. En el SP500, vamos a quitar esto, que tengo la media mal puesta, y vamos a volver a poner la de 200. En el SP500 hemos tenido dos niveles técnicos claros que han sido decisivos en la semana. Mire, el primero ha sido el nivel de resistencia donde nos hemos parado. No ha sido un nivel cualquiera. Nos hemos parado exactamente en el retroceso de Fibonacci del 61,8% de todo el tramo de caída anterior. Estos niveles de Fibonacci son muy importantes, se los pone todo el mundo y ahí se ha parado. Entonces ya sabemos dónde tenemos el nivel clave de resistencia. Tendríamos que pasar este nivel de retroceso para que todo volviera a la normalidad. Mientras no sea así, hay que ser muy prudentes. Esto por arriba. Además, recuerden que hay mucha gente, ya lo expliqué el otro día, que están trabajando por impulsos y consideran que si en la corrección tras una caída no se supera el retroceso de Fibonacci del 61,8%, hay muchas posibilidades de que si se rompe la estructura alcista de la corrección, cosa que ya ha hecho, podría darse el caso de que nos fuéramos a un segundo impulso que tendría que ser más o menos como mínimo, simétrico a este, con lo cual nos iríamos a, como por ahí, a 2.700 o así, que es lo que lleva ya tiempo pronosticando, por ejemplo, Morgan Stanley, que es el único que se atrevió, y hay que darle mucho mérito a eso, en un establishment siempre alcista, donde cualquiera que eso le tachan de catastrofista y de apocalíptico, porque aquí todo el mundo es muy siempre alcista, pues Morgan Stanley se salió de la norma y por aquí, en los días previos a la gran bajada, la advirtió, y vaya que si lo acertó, un 10 a este banco, un 10 a este banco. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y por debajo ha vuelto a funcionar el gran soporte de la media de 200. ¿Cómo no? Y ya van dos veces. La primera vez lo rebasó un poquito, pero muy poquito, una mecha aquí, y la segunda vez, en cuanto la olió a cierta distancia, volvió a rebotar. Y esto pues no es casualidad, no es casualidad. Así que hay que controlar este nivel por arriba y esta media de 200 por debajo. Esto en cuanto a Estados Unidos. En Alemania ha sido todo realmente muy técnica la semana. Se ve mejor en el gráfico de una hora. El DAX al final es el que manda en Europa y ya está, no hay que darle muchas más vueltas. Bueno, pues a ver si en 4 horas se ve mejor. Sí, yo creo que así en 4 horas se ve un poquito mejor. Como han visto en el gráfico diario, tras perder la media de 200 a lo largo de la semana, llegó un momento, el peor día, en que se perdió este nivel de 11.540, que se ha convertido en un soporte clarísimo y muy fuerte, donde se ha parado todas las veces. Ahí lo perdió, se desplomó y se paró exactamente a la altura del mínimo del 26 de marzo. Al final, cuando algo está cayendo y no se ven soportes claros, lo que hace todo el mundo es mirar algún mínimo relevante de algún día para ponerle ahí el tope. Y nosotros, el día que estaba cayendo aquí, lo advertimos en la web. Ojo, que las manos fuertes están diciendo sus crónicas que se están fijando como mínimo el mínimo del 26 de marzo. Y efectivamente llegó, o del 25, no sé cuándo fue, el 25 de marzo. Y llegó ahí exactamente y se paró, porque todo el mundo estaba viendo este mínimo de aquí. Así que lo tenemos claro. Por arriba, todo lo que sea mantenerse por encima del 11.540, como cerró el lunes, es bueno. La media de 200 sigue siendo el nivel clave por arriba. Y por debajo, perder este mínimo del 25-26 de marzo llevaría al DAX sin ningún género de duda a los 11.000 como poco, posiblemente más. ¿Qué es lo que nos preocupa? Pues la gran debilidad que tiene Europa. Es que se les ve muy débil, se nos ve muy débiles. Recuerdan que el SP500 ha rebotado el 61,8% de todo el tramo de caída anterior. Pero, ¿y Europa? Es que miren lo que ha rebotado, es que no ha llegado a rebotar en ningún momento. Cuando llegó aquí al mínimo, ni siquiera llegó al 38,2%. Y ahora que tenemos un nuevo mínimo,
que ellos no marcaron, nosotros sí, pues no nos queda comer pan duro hasta que lleguemos al retroceso del 38,2%. Así que técnicamente hablando se ve muy evidentemente que Europa está muy débil. De hecho, esta semana ha vuelto a salir dinero de los fondos en renta variable europea y ya van 72 de las últimas 74 semanas. La mano fuerte no se cree nada de Europa, ve unas bolsas poco atractivas y especialmente ve poco atractiva la bolsa española. Ya lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Se le ve, los grandes valores motores de la bolsa española están muy débiles, el gráfico del IBEX está más deteriorado que el gráfico de los demás y hay muy pocas ganas de meterse en bolsa europea y específicamente pues en algunas bolsas como la bolsa española, y lo que le faltaba es el lío que se ha montado en Argentina. Bien, terminamos con la clave número 4, que sería bancos centrales. En la semana ha sido muy importante 3 cosas de los bancos centrales. La primera cuestión ya la hemos hablado, Banco Central Alemán y su influencia sobre el gobierno para intentar que el gobierno gaste más, o al revés, no sé, no sabemos. Puede que haya sido el Bundesbank o puede que haya sido el gobierno. Ese comentario que decíamos al principio de gastar más, como ya lo hemos comentado, ya es un poco tarde, lo vamos a dejar. Pero ha sido clave el comentario que hizo Rehn. Eso fue un antes y un después para la bolsa europea. El comentario que hizo Rehn durante la semana en una entrevista en el Wall Street Journal, diciendo que el Banco Central Europeo iba a tomar medidas muy importantes en su reunión de septiembre. Y es más, especificó que esas medidas iban a sorprender gratamente al mercado porque iba a ser un pack muy fuerte. Y de hecho llegó a decir, más vale pasarse que no quedarse corto en situaciones tan peculiares como esta. Claro, eso al mercado le sonó. Fíjense si le sonó bien que el día en que dijo eso empezaron a correr rumores de que el Banco Central Europeo, como tenía pocos bonos para comprar y pocos bonos corporativos también, podía empezar a comprar acciones. Imagínense lo que sería eso. ¿Que eso suena a barbaridad? Pues miren, el Banco Central de Japón ya lo está haciendo desde hace bastante tiempo. Y es más, ayer algún banco de inversión grande, no sé si fue JP Morgan, me parece que fueron ellos, pero no estoy seguro, dijeron que según sus cálculos, en el año 2020, si todo sigue como hasta ahora, el Banco Central de Japón será el máximo poseedor de acciones japonesas. ¿Qué les parece el disparate? O sea, ya no solo el Banco Central de Japón tiene una buena parte de toda la deuda que se ha emitido, sino que ahora va a tener también la mayoría de las acciones. Una locura. Estamos en unos tiempos que son una locura, que se nos ha ido a todos la cabeza, donde el bono alemán tiene una rentabilidad negativa, tuvo el viernes en determinados momentos de la sesión rentabilidad negativa del menos 0,72%, y esto no parece que vaya a terminar aquí. Bank of America daba ayer unas previsiones de menos 0,76% de rentabilidad del Bund a finales de año, una locura, un disparate. Bueno, pues ahí estamos. ¿Saben lo que están diciendo algunos analistas americanos? A lo mejor exageran, no lo sé, pero ya he visto este mismo título en artículos, en 3 o 4 artículos. El título es este. ¿Son las nuevas subprime todas estas emisiones de bonos con rentabilidad negativa? Ya saben que las subprime fueron esas hipotecas patateras que causaron la gran crisis del año 2008. ¿Podrían ser las nuevas subprime, los nuevos subprime, todos estos bonos con rentabilidad negativa, que esto es una locura y un disparate y una basura? ¿De qué vale un bono alemán que yo le tengo que pagar al Estado alemán el 0,7% al año porque me guarden el dinero? ¿Pueden ser las nuevas subprime? Pues no lo sé, pero le estoy dando vueltas a la cabeza al respecto y les dejo eso ahí para la reflexión. Por último, en este apartado de bancos centrales también fue decisivo el hecho de que durante la sesión del viernes por la mañana el Banco Central chino anunció una serie de medidas bastante fuertes para fomentar
el consumo, para ayudar a los bancos, en suma, para mover la economía que se le está debilitando. Y hoy sábado han vuelto a dar más medidas, que se las he puesto aquí, no está en portada, pero está aquí, este artículo que he puesto: China ha lanzado este sábado una bajada de tipos encubierta que gustará a las bolsas el lunes. Les invito a que lo lean, pero ahí se ve que el Banco Central chino también ha sido decisivo en la subida que tuvimos el viernes, además de por la noticia de que Alemania iba a gastar más, pues también parece ser que influyó mucho el hecho de que este Banco Central chino pues fuera a tomar esas medidas. Y nada más, que ya me he extendido mucho, más de una hora. Intento resumir cada semana, pero no lo consigo. Cada vez los hago los vídeos más largos. Vamos a acabar dentro de 2 años con el vídeo semanal de 3 horas de duración. Muchísimas gracias por estar ahí. Si les gustan estos vídeos, les animo a que se suscriban al canal y que le den a la campanita, que les avisará de las nuevas actualizaciones. Muchas gracias a todos, que pasen muy buen fin de semana y les emplazo, como siempre, pues el lunes a primera hora en nuestro vídeo de apertura. Buen fin de semana a todos y a Claudia en particular. Gracias.